Marcelo? Lo llamamos al doctor Marcelo Midón para hablar un poco de una problemática que se ve permanentemente en la República Argentina y que ha tenido una suerte de dinámica en el último mes, vinculado a lo que tiene que ver con exclusivamente las usurpaciones. Doctor Midón, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día, Gustavo. Buen día a la audiencia. Bueno, esta dinámica que ha tenido en los últimos tiempos de usurpaciones en diversos puntos del país, ¿está contemplado en la ley? ¿Qué dice la norma? Bueno, mirá, parece mentira que 167 años después que la República Argentina ha decidido ser eso, una república, estemos discutiendo conceptos que jurídicamente son abecedarios y que hacen a la forma misma de la nación que hemos escogido. Son conceptos elementales, que las personas tienen derecho a una vivienda digna, es verdad, pero el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de otro. Entonces, el derecho a la vivienda digna de mucha gente que sufre la crisis habitacional de ninguna manera habilita a tomar terrenos que son privados. Esto, la verdad es que lamentablemente forma parte de nuestra agenda, pero no debería. Esto no sucede en países civilizados y en donde el respeto por el ordenamiento, por la legalidad sea una norma, desafortunadamente. Entonces, recapitulando, ¿esto es lícito? No, es absolutamente antijurídico, al extremo de que tipifique un delito, que técnicamente se denomina usurpación. Pero un delito que yo no recuerdo que haya en la República Argentina alguna persona condenada por esto. Bueno, en la República Argentina nos han robado hasta las ganas de vivir y tampoco hay personas que estén condenadas por la corrupción. En la República Argentina han ocurrido y ocurren cosas que no suceden en otras partes y por eso nos va como nos va. La Argentina no se caracteriza por ser un país respetuoso del ordenamiento. Así nos va. En serio lo digo, parece mentira porque ninguna sociedad puede progresar, desarrollarse sin el respeto absoluto por la libertad privada, claro, ahora por la propiedad privada. Claro, ahora decime una cosa, cuando hablamos de usurpación y hablamos de esta clase de cuestiones, que vos me decís que está todo normado, que está arreglado, que no necesita nada, pero también está la otra parte, ¿no? La necesidad y el encontrarse con tierras que no son utilizadas para nada. Bueno, a ver, en primer lugar, hay tierras que sí son utilizadas y que son víctimas de estas tomas. Hay algunas tierras, ponele, que están desocupadas y otras que sí lo están. Pero la norma jurídica, el ordenamiento, protege por igual a los inmuebles, sea que tengan un destino o no. Porque los inmuebles tienen un dueño. A veces el dueño es privado, a veces se llama Daniel, a veces se llama Gustavo o Marcelo. Otras veces se llama el Estado argentino. No importa si el inmueble es público o privado, tiene un dueño. Y las personas, aún en situación de crisis, no tienen derecho a tomar por sí, de facto, con violencia o con clandestinidad, las cosas que no le pertenecen. Porque si no, de lo contrario, Daniel, mañana si nosotros habilitamos esto, nos vamos a encontrar con que más o menos el 50% del país te dice: yo estoy por debajo de la línea de la pobreza. Y entonces van a tomar, invocando la necesidad, van a ingresar al supermercado de la esquina y van a tomar todo lo que quieran para llenar su changuito. Y por su estado de necesidad se van a ir a la farmacia de la otra esquina y van a llenar un canasto con todos los remedios que eventualmente puedan necesitar. Y por aquello mismo, no sé, se irán a la concesionaria de motos de la otra esquina y tomarán una moto porque necesitan un vehículo para poder desplazarse. Esto, desde un punto de vista jurídico, es inconcebible, pero es también inconcebible desde el punto de vista sociológico, porque una sociedad moderna no puede vivir en paz, no puede vivir en seguridad y no puede desarrollarse política, económica y socialmente si no hay respeto por ciertas pautas que son mínimas.
qué Y pasa una de con- esas pautas mínimas es la propiedad privada, y que el para derecho a la la Constitución el derecho a la es vi- inviolable. Marcelo, yo te quiero preguntar sobre el derecho a la vivienda también, porque a ver, hay una tensión, ¿no? Como entre Por los derechos. supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, de entrada yo ya anticipé, lo primero que dije es que las personas tenemos aseguradas por la Constitución Nacional el derecho de acceso a la vivienda digna. Muy bien, vos me dirás, en la Argentina ese derecho no se cumple. Y sí, tenés razón, hay mucha gente que no tiene acceso a una vivienda digna. Bueno, muy bien. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Muy probablemente el Estado. Y más singularmente los funcionarios que cuando no son corruptos e incompetentes, las dos cosas. Ahora, el que seguro no tiene la culpa es el particular cuyos terrenos han sido usurpados. Entonces, lo que probablemente esta gente debería hacer, con buen criterio, es reclamar del Estado, pero no tomar la ley en sus propias manos. A su turno, lo peor que el Estado puede hacer es avalar este tipo de conductas. Lo que el Estado debe hacer es encontrar soluciones eficientes frente a esta situación. De manera que, por ejemplo, a estas personas que de pronto carecen de condiciones mínimas que le permitan acceder a una vivienda, puedan obtener un albergue o algún mecanismo que les permita concretar, hacer operativo aquel su derecho, sin por eso causar perjuicio a la comunidad. Sí. Los políticos cuando no son corruptos e incompetentes. Cuando no son corruptos e incompetentes, las dos cosas. ¿Así nos va? Ujú. Sí, y da la impresión que en esta tensión también se tergiversan algunas cosas, ¿no? O sea, como decías vos al comienzo, yo por no tener una vivienda, de hecho hay mucha gente que no tiene una vivienda, que alquila hace muchísimos años y probablemente, no sé, se muera sin tener una vivienda propia. Hay también casos así de gente. Por supuesto, pero hay casos así en todo el mundo, Gustavo. Si vos cruzás, digo, hipotéticamente a Brasil, porque lo utilizo simplemente como ejemplo porque es nuestro vecino, es nuestro hermano mayor. En Brasil, tal vez el 30% de la población o el 40% tampoco tiene derecho en los hechos a una vivienda digna. Viven en condiciones también bastante deficientes, pero la norma no es que en Brasil se consienta la usurpación de terrenos. El Estado, por principio, no lo permite. Va a ejercer su poder de policía. Si alguien quiere tomar un terreno que no le pertenece, el Estado va a adoptar las previsiones de seguridad que le son inherentes. En la Argentina, la anemia estatal es tan grave, que esto equivale a que te estén robando en la cara y la policía te mire de brazos cruzados. Solo que en vez de robarte el celular, la cartera o la billetera, te están robando algo más grave. Te están robando un inmueble. Porque las pocas o las muchas personas que tienen un inmueble les lleva una vida de trabajo, de disciplina, de orden, de esfuerzo para adquirirlo. Cuando este tipo de cosas ocurre, la decisión y la actuación estatal debe ser decidida, porque además se juega el ordenamiento jurídico en esto, la paz de la sociedad y su desarrollo. Vuelvo a lo primero que te dije. Yo no he visto ningún condenado por usurpación. Vuelvo a repetirte lo que te dije. Es que es muy difícil en un país donde existe esta disfunción institucional. La Argentina es un país que no se caracteriza por el respeto por la institucionalidad y la ley. Fíjate, vos estudiaste Derecho, sos abogado, de seguro has estudiado o alguna vez leído sobre Carlos Nino. Sí. Carlos Nino es un filósofo. De la ley. El país al margen de la ley. Carlos Nino escribió lo que es un bestseller del derecho en Argentina. Es una obra que es filosófica, sociológica y jurídica y se pregunta por qué la Argentina en 1930 era la quinta potencia del mundo y cómo 50 o 60 años después se convierte en la cola del mundo. La gran pregunta esa, ¿no? Es la gran pregunta. La respuesta de eso. Desarrolla un montón de teorías que se han escrito a lo largo de la historia
pero él concluye que la razón por la que la Argentina está sumida en este estado de postración, pero no es solamente de postración, porque el problema de la Argentina no es que estamos inmovilizados, estamos movilizados, pero en decadencia. Nosotros nos movilizamos progresivamente en sentido inverso, involucionamos. Cada vez somos más pobres, cada vez somos menos educados, cada vez tenemos menos condiciones sanitarias, cada vez tenemos menos condiciones de progreso y de desarrollo. La explicación de Carlos Lino es porque estamos al margen de la ley. Ya su título lo anticipa. Y esto sucede. Y estas son las cosas que no deben pasar. El debe ser en la Argentina, por una vez, debe coincidir con el ser. El Estado debe predicar con el ejemplo. Y cuando hablo del Estado no me refiero, ojo, solamente a los administradores y a los legisladores, también a los jueces. Porque los jueces también, tal vez la palabra cobardía suene muy violenta, pero les falta coraje, les falta decisión, les falta voluntad. ¿Cómo es que hace meses la toma de 300 hectáreas, o no sé cuántas hectáreas son en la provincia de Buenos Aires? Hay 300 tomas en la provincia de Buenos Aires, hay una que todos los días es noticia en la televisión. Y esta mañana otra vez, por 34ª vez, se postergó la ejecución del desalojo. Si se postergó es porque lo decidió un juez. Bueno, hacen falta decisiones que sean de cumplimiento efectivo y que le manden un mensaje social inequívoco. Acá, en mi casa, las normas se cumplen. Acá en mi casa, cuando yo era niño, mi papá me decía así, cuando yo cometía algún pecado infantil, previa ejecución de algún correctivo, acá en mi casa las normas se cumplen. El día que vos tengas tu casa, haces lo que quieras. Bueno, ese es el mensaje. Sí. El que se porta mal debe sufrir la sanción que le merece, porque después la norma no se cumple cuando no se lleva a cabo el mal amenazado. Te traslado a otro ejemplo. En la Argentina nos roban a cara descubierta porque ni siquiera se toman el trabajo de disfrazarse. Nos roban ante la mirada de todos y después son impunes. Y como son impunes, el que a continuación accede al poder nos vuelve a robar. Porque hay impunidad. No se lleva a cabo el mal amenazado. El día que se empiece a llevar a cabo el mal amenazado y se advierta que la norma jurídica existe y sanciona al transgresor, la cosa cambia. Así funcionan los países civilizados. Esa es la base para el funcionamiento de una sociedad. Marcelo, como siempre, te agradecemos este punto de vista, que es tu punto de vista, por supuesto. Naturalmente. Y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es poner sobre la mesa, bueno, por eso te hablaba yo, ¿no es cierto?, la tensión entre dos derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, que vos también analizaste, y otra cosita nomás, porque hablaste de Brasil. En Brasil, uno de los movimientos más populares de Latinoamérica es el MST, que es el movimiento de los sin tierra. No sé si Lula da Silva no tuvo alguna militancia dentro de ese espacio, pero también ahí hay un movimiento social donde la pugna, digamos, pasa por lo mismo, pasa por la división de las tierras, ¿no es cierto? Y muchas veces también la no repartición equitativa de las riquezas. Pero bueno, esa es una causa noble y está muy bien. Yo no digo que esa causa no deba enarbolarse, debe plantearse, pero debe hacerse a través de los carriles políticos, legales e institucionales. Es correcto que o los partidos políticos o los movimientos sociales o las ONG o aún personas físicas planteen que en la Argentina y pongan en la agenda que en la Argentina existen millones de personas que no pueden acceder a la vivienda y que esto tiene que encontrarse entonces con algún remedio. Eso es correcto, adelante. Porque además, ¿quién puede poner en pugna o en disputa esa realidad? Es un hecho por todos conocido. Pero háganlo, muchachos, como corresponde, sin causar perjuicios a terceros. Porque al final, de lo contrario, este tipo de hechos no solamente damnifican
y de modo directo al usurpado, también damnifican y de modo oblicuo a toda la sociedad. Yo les pregunto a ustedes con sentido común, si nosotros no le encontramos solución a este estado de situación, ¿ustedes creen que alguien puede querer invertir 2,50 pesos en Argentina para poner un kiosco? Me refiero a las inversiones grandes, que son la fuente de trabajo, la fuente de empleo, la fuente de la tributación. ¿A quién se le puede ocurrir invertir en un país donde no se respeta la propiedad privada?